Buenos días a todos. Bueno, hoy haremos una pausa en nuestro estudio normal. Hoy vamos a hablar sobre los padres y no voy a estar hablando de la primera carta de Juan, que ya estamos por terminar, sino quisiera pedirles que nos vayamos a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7. Deuteronomio 6, 7. Dice: incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hoy que vamos a hablar del Día del Padre, obviamente sabemos que todos tenemos un Padre, ¿verdad? Dios Padre. Y obviamente este día no hace énfasis en Dios como nuestro Padre, sino en el Padre terrenal, ¿verdad? Estamos recordando a los padres terrenales. Y en este caso, el pasaje que estoy leyendo de Deuteronomio 6 no hace referencia específicamente a los padres de familia, porque una madre de familia también puede tomar este pasaje y aplicarlo, porque es algo que todo creyente, toda persona que ha nacido de nuevo debe enfocarse en hacer. Así que el día de hoy, reconociendo que este pasaje puede aplicar tanto a hombres como mujeres, vamos a enfocarlo en los padres específicamente, padres de familia, porque a los ojos de Dios, cuando Dios trata con nosotros, hay mucho más en el trasfondo que simplemente el trato con nuestras vidas. Como creyentes estamos acostumbrados a caminar en las cosas de Dios, los que son creyentes, caminar en las cosas de Dios, pensando de forma individual entre Dios y yo o mi relación con Dios, y cuando avanzamos o somos negligentes, pareciera que el efecto, que beneficia o que perjudica, aplica solamente a nosotros, pero no es así. Dios ha dejado reglas claras donde la responsabilidad recae totalmente en los padres, y Dios nos da algunos pasajes de la Escritura para entender qué es lo que hay detrás de tu relación con Dios, hablando del padre de familia. Así que leamos por favor Deuteronomio 6, versículos 5 al 9. Hoy vamos a analizar esos pasajes con cierto nivel de detalle porque no tengo el tiempo que acostumbro tener. Así que vamos a leerlos en la Nueva Versión Internacional, Deuteronomio 6, versículos 5 al 9. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Y bueno, en el contexto de lo que estamos leyendo aquí, sabemos que después de los 40 años en el desierto, después de que murió toda la generación de guerreros que no quisieron entrar a la tierra que Dios les daba como posesión por temor a los habitantes de ahí, considerados gigantes, después de 40 años que Dios les mandó que estuvieran en el desierto para que toda aquella generación de guerreros que se rehusó muriera, tenemos que ahora la siguiente generación está a punto de entrar, y Moisés, consciente de que él no va a entrar a la tierra prometida, consciente de que Josué va a tomar su lugar, les recuerda o renueva el pacto que había con el pueblo para cumplir la ley de Dios. Cuando estamos hablando aquí, cuando dice en el versículo 5, el 6, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, el contexto es la ley de Dios, ¿verdad? Específicamente los mandamientos, aunque sabemos que son 613 preceptos en total. Pero quisiera que vieras con detalle que en estos 4 pasajes está la clave para ser un buen padre, ¿verdad? Un buen padre en el sentido bíblico no necesariamente tiene que ver con la provisión, que sabemos que estamos obligados a proveer. El apóstol Pablo decía que aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo, ¿verdad? Pero también en la provisión hay ciertas limitantes, voluntarias o involuntarias, o puede haber sido incluso negligencia de hombres que no tuvieron la preparación que quisieron o no aprovecharon la preparación que se les ofreció para poder tener acceso a un mejor salario, a un mejor trabajo. Sabemos que entre nosotros tenemos distintos niveles socioeconómicos, ¿verdad? Personas que les va muy bien, personas que son empleados, personas que tienen negocio propio, personas que no tienen trabajo, personas que no les va tan bien.
Y si tratamos de especificar qué es un buen padre según la Escritura, tenemos que sacar el aspecto socioeconómico de la ecuación para entender cómo un buen padre puede ser muy adinerado o puede ser extremadamente pobre, pero aún así seguir siendo un buen padre. ¿Me explico? En nuestra cultura van a tratar de clasificar a un buen padre según la cantidad de provisión o la calidad de la provisión hacia su familia, ¿verdad? Los hombres en nuestra cultura, sobre todo en nuestra ciudad, Monterrey, tratan con todas sus fuerzas de ser alguien en sus trabajos, ¿verdad? Y sacrifican todo por ser alguien. Se justifican ante la idea de que tienen que proveer lo mejor para su casa, ¿verdad? Nos justificamos ante la idea de que queremos que nuestros hijos tengan lo que nosotros no pudimos tener. Y olvidamos completamente que precisamente las carencias que tuvimos son lo que nos llevó a trabajar duro, ¿verdad? Y creemos que si les eliminamos las carencias a nuestros hijos, ellos van a tener una vida mejor. Cuando bíblicamente hablando tenemos un ejemplo claro en toda la Escritura que aunque es posible que Dios trate y se relacione con nosotros en la abundancia, lo hace principalmente en la dificultad. ¿Estamos de acuerdo? Es cierto que Dios puede usar la abundancia para hablarnos, pero encontramos que es mucho más fuerte o mucho más claro la voz de Dios en medio de la dificultad. De hecho, Dios le decía al apóstol Pablo, ¿verdad? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando Pablo le pedía que le quitara el aguijón en la carne que Dios había mandado para que no se volviera presumido por las cosas que Dios le permitió saber, Dios le deja ver que es en la debilidad donde Dios se perfecciona, el poder de Dios se perfecciona, donde Dios obra. Así que extrañamente los padres hemos sacrificado nuestras familias o el tiempo que podemos tener con nuestras familias con tal de obtener algo económico o algo social o una mejor casa, un mejor carro, que nuestros hijos estén en buenos colegios. Y bueno, a la luz de la Escritura eso no tiene ningún sentido ni participa en lo absoluto en la definición de un buen padre. Así que partiendo de estos pasajes, aunque hay muchos más, pero enfocándonos en estos, la definición de un buen padre está separada por dos cosas esencialmente que resumen la vida de toda la vida de un individuo. Y quisiera que leyéramos estos pasajes por partes. Analicemos primero el versículo 5. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Bueno, aquí la palabra corazón es el hebreo levav, que se traduce como hombre interior, mente, voluntad. Es decir, cuando dice que ames a Dios de todo tu corazón, no está haciendo referencia a tus sentimientos, sino a tu decisión. Así que los padres no debemos esperar sentir ganas de servirle a Dios, sino que es una decisión. Y quisiera desglosar un poco más la palabra alma y fuerzas, ¿verdad? Porque aquí cuando nos habla, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, la palabra alma es el hebreo nefesh, que se traduce como ser viviente, persona, emociones, pasiones o alma. Aquí sí hace referencia a las emociones, ¿verdad? Así que el primer paso, ama al Señor tu Dios de todo tu corazón, implica que no tienes que esperar una emoción o un sentimiento para hacerlo, sino es una decisión. Y luego involucra las emociones porque sabemos que todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, lo que pensamos debe ir sujeto a Cristo. Sabemos que la Escritura claramente habla de que el corazón es engañoso, también haciéndose referencia a la mente, y en cuanto a los sentimientos. Así que todos nuestros sentimientos deben estar enfocados también ahí, y cuando habla de fuerzas es el hebreo meoth, que se traduce como fuerza o abundancia, no abundancia económica ni material, sino la energía que tienes para hacer las cosas. Así que en ese versículo 5, enfocado en los padres de familia, significa que a pesar de todas las responsabilidades que tienes, además de todas esas, todo tu enfoque principal debe estar en amar a Dios por convicción en tu mente, sujetar tus emociones y con todas las fuerzas que tengas. Si dices, es que no tengo mucho tiempo, no le estás poniendo todas las fuerzas, ¿verdad? Si dices, oye, es que no le entiendo mucho, no estás amando con el corazón, tienes que meterte más. Para eso, Dios también instituyó la iglesia, donde ha determinado o ha regalado distintos dones según su voluntad y su soberanía, y los ha repartido entre nosotros para que aquellos que tienen el don, la capacidad de ser maestro, instruyan a aquellos que no tienen ese don y que puedan avanzar.
Así que ahí se juntan las dos, tu corazón al buscar ayuda, tu mente que buscas entender y todo tu esfuerzo en encontrarlo. Así que si tú no tienes, a veces todos estamos limitados en ciertas áreas y no tenemos la capacidad de entender con mayor profundidad lo que la Escritura dice, bueno, todas tus fuerzas, cuando también habla aquí de que ames con todas tus fuerzas, implica que tienes que hacer todo el esfuerzo que puedas por entenderlo. Buscar a alguien que lo sepa, alguien que te pueda explicar, algún escrito, algún libro, todo lo que puedas hacer para entenderlo. Ahora, lo importante de esto es que la segunda parte, cuando dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, todo eso que te has esforzado por estudiar y todo, tienes que grabártelo. Pero aquí quisiera decir que en la NBI, que nos dice grábate en el corazón, la palabra grábate no está en el original. La Reina Valera 60 nada más nos pone que estas palabras que hoy te mando estén en tu corazón o sobre tu corazón. Y cuando vemos aquí la palabra corazón es levav, otra vez, hombre interior, mente, voluntad, corazón. Así que cuando nos dice que las pongamos sobre nuestro corazón, implica este asunto de grabarlas, memorizarlas, comprenderlas. Es algo que se te tiene que quedar porque no es para ti. Yo lo he dicho varias veces en distintas predicaciones entre ustedes. Cuando tú estudias la Escritura, no puedes pensar solamente en que tú estás aprendiendo o en que tú te estás beneficiando. Tienes que pensar en que eso lo vas a transmitir a alguien. Y en caso de los padres de familia, son tus hijos a quienes se los debes transmitir. Entonces, cuando estudiamos y buscamos comprender la Escritura, no lo hacemos simplemente con la intención de avanzar en lo personal, que es muy importante, pero no es lo único. Lo hacemos también para poder cumplir con la tercera parte. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Así que podríamos resumir que es siempre, ¿verdad? Siempre tienes que hablar de ellas. Así que si no haces las primeras dos, jamás podrás cumplir la tercera, ¿verdad? Jamás podrás cumplir con la orden de inculcársela continuamente a tus hijos. Ahora, aquí la palabra inculcárselas es el hebreo shanan, que se traduce como afilar. Así que incúlcaselas realmente es afilar, afila algo, sacarle filo a algo. Y esta palabra la encontramos en hebreo aplicado en dos sentidos. En el sentido literal de afilar o aguzar, como dice la concordancia Strong. Y también hay un salmo, que por tiempo no lo estudiamos hoy, pero hay un salmo que habla sobre afilar la lengua. Y eso no lo puedes aplicar literalmente, ¿verdad? Ahí habla sobre el engaño, la mentira y la lisonja. Hay gente que se prepara y se afina continuamente para ser más creíble en sus palabras, aunque sean falsas. Así que el diccionario NAS, porque no me traje aquí el significado de las iniciales, lo traduce así: afilar, aguzar o, en sentido figurado, enseñar diligentemente. Así que es una tarea, fíjate bien, inculcarle a tus hijos las palabras de Dios requiere que primero tú la entiendas. Y para que la entiendas, requiere que ames a Dios con tu mente, con tus emociones y con todas tus fuerzas. De manera que ninguno de nosotros, padres de familia, podría inculcarle a nuestros hijos algo que nosotros no entendemos. ¿Verdad? Yo recuerdo mucho a mis abuelos, que ya fallecieron hace mucho, que en su esfuerzo por enseñarme algunos principios bíblicos, según su conocimiento y su creencia, llegaban puntos donde me trataban de explicar algo que al preguntarles, ¿y eso qué significa? Decían, pues no sé, tú solamente hazlo. Ellos me decían, así dijo el Padrecito, tú simplemente hazlo. Y bueno, ahí hay una limitante, porque en su esfuerzo por tratar de inculcarme ellos algo que no entienden, me dejan con la misma duda que ellos tienen, ¿verdad? Y se vuelve a sentir como algo dudoso. ¿Por qué voy a hacerle caso a lo que él dice nada más? ¿Por qué tengo que sujetarme o hacer algo que ni siquiera entiendo? Porque una persona me dice que así lo haga. Se presta a desconfiar un poco de la propia Escritura. ¿Cómo voy a hacer algo que ni siquiera comprendo lo que significa? Entonces, si el papá no hace el esfuerzo que le corresponde por tener una relación cercana a Dios,
Jamás podrá ser un buen padre aunque tenga todo el dinero del mundo, aunque tenga la casa más grande, el mejor carro, los mejores gadgets, lo que quieras darle a tus hijos. Aunque estés haciendo eso, si tú no tienes una relación directa con Dios, de manera que lo comprendas, lo entiendas, lo razones, lo meditas y tengas la capacidad de traducirlo en palabras simples a tus hijos, no eres un buen padre. ¿Cómo puedo asegurarlo? Por la propia definición de la palabra pecado: errar al blanco. Si Dios diseñó a la familia, ¿verdad? No surgió en las cuevas cuando el hombre le dijo a su mujer, uga, chaca, uga, que significaba que él se iba a traer comida mientras la mujer cuidaba el fuego y ahí cuidaba a los hijos. Y dicen que por beneficio, para que el fuego no se apagara y para que la descendencia pudiese seguir, se decidió que lo mejor era vivir juntos. Bueno, bíblicamente eso no tiene ningún sentido, porque bíblicamente nunca ha habido hombres de las cavernas. Claro que sí había hombres de las cavernas, ¿verdad? Sí hubieron personas que vivieron en cavernas, pero no eran retrógradas mentales ni estaban en proceso de evolución. Eran personas totalmente conscientes de sí mismas y en algunos casos tenemos evidencia de que eran mucho más astutos que nosotros. Así que cuando se habla de familia, sabemos que el diseñador de la familia es Dios. Y si Él la diseñó con un propósito, todo aquel que pretenda vivir en la familia con un propósito distinto está en pecado. No está haciendo lo correcto. Y si tomamos las palabras de Jesús, de que aquel que ame a Dios no puede amar las riquezas al mismo tiempo, porque es como tener dos señores, dos amos tuyos. Y Jesús dice, no puedes tener dos porque a uno le vas a quedar mal, a uno vas a amar y al otro no. Así que tienes que escoger uno. Y lamentablemente en nuestra cultura, la gran mayoría de los padres escogen el dinero, ¿verdad? Porque es algo muy visible. Es algo que lo ves normalmente en los festivales de Día del Padre. Cuando los papás y todos conviven, cuando se trata del Día del Niño y darle regalos a sus hijos, los niños pueden tener una comparativa muy directa. A él le dan mejores regalos que a mí, podrá decir un niño. O mi papá tiene mejor carro que aquel, o aquel tiene mejor esto que el mío. Y el dinero es una forma muy visible de aparentar a quien, entre comillas, le va bien, y por consecuencia, en nuestra ignorancia del asunto bíblico, en nuestra ignorancia, la tratamos de convertir en un sinónimo, ¿verdad? Y como eso brilla y habla por sí mismo, la gran mayoría de los padres de familia buscan tenerla. Pero aquel que se resiste a esa idea, voluntariamente, ¿verdad? No porque no tienes de otra. No sé, que estábamos hablando en el programa de radio, dice, no, pues hay personas que decidieron no casarse, ¿verdad? Y quedarse para el Señor. Lo decidieron o no tuvieron de otra, ¿verdad? Porque si no tuviste nunca ni un perrito que te ladre, nadie hizo nada, pues nadie le interesaste, dices, no, pues yo decido quedarme así para el Señor, no estás decidiendo tú, ¿verdad? No hubo de otra. Igual con los padres de familia, dicen, no, yo no me voy a enfocar en el dinero, no, es que tampoco tienes la forma de conseguirlo. Eso no te hace espiritual. El asunto es que sepas reconocer cuándo debes de darle prioridad en tu estudio de la Escritura y cuándo en determinadas circunstancias hay que darle prioridad al trabajo. Porque para los dos se les tiene que dedicar tiempo, ¿verdad? Pero ponemos una regla simple, ¿qué es primero, obedecer a Dios o a los hombres? A Dios. Así que aún con toda la cantidad de tiempo que tenemos que invertir en el trabajo, todo el esfuerzo y la dedicación que tenemos que invertir, no puede estar por encima de este pasaje en Deuteronomio 6:7. Incúlcaselas a tus hijos, siempre. Porque aunque tus hijos o nuestros hijos tengan carencias, la enseñanza en la palabra de Dios, de una forma no religiosa, y ahorita quiero aclarar ese punto, de una forma no religiosa, es el mayor tesoro que un niño puede recibir. Ahora, aquellos que tienen un poco más de profundidad en el estudio bíblico y me están escuchando aplicar un pasaje de Deuteronomio 6, que obviamente está dentro del viejo pacto, podría preguntarse, oye, ¿no se supone que el Antiguo Testamento no aplica para nosotros? Es cierto.
La gran mayor parte del Antiguo Testamento no tiene aplicación para los cristianos, que estamos bajo el nuevo pacto. Pero todo lo que el Nuevo Testamento afirme del Antiguo Testamento es válido. Y en este caso quiero llevarte a este pasaje, Efesios 6:4. Efesios 6:4 dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y ahí está, ¿verdad? Sigue estando la misma responsabilidad del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento sobre los padres. Así que es cierto que aquí instruimos a los niños en las clases especiales cada domingo, cada miércoles, cada reunión, pero eso en ninguna forma reemplaza la responsabilidad que tiene el padre de familia. Si por alguna razón tú no estás dedicándole el tiempo que debieras a tus hijos, no esperes que aquí se supla esa necesidad, ¿verdad? Sí, quizás aquí podrán decirle cosas interesantes, técnicas profundas, hablando de la Escritura. Pero en ninguna forma reemplaza lo que leemos aquí. Vamos a Génesis 18, versículos 18 y 19. Este pasaje ilustra perfectamente cómo Dios, cuando nos llama, cuando trabaja con nosotros en nuestras vidas, hablando del padre de familia, este pasaje ilustra cómo hay algo más que simplemente trabajar con nosotros. Dice: es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Así que Dios eligió a Abraham, ¿verdad? Trabajó con él, le enseñó lo que es la fe, lo puso a prueba en distintas ocasiones, pero nos deja claro que no nada más tenía en mente a Abraham, no nada más tenía en mente a todas las naciones, específicamente a sus hijos. Así que si Dios te ha concedido, padre de familia que estás aquí, te ha concedido entender cosas, quisiera que me entendieras que no es solamente para ti, sino que Dios tiene en mente a tus hijos. Así que si Dios quiere capacitar a tus hijos en su camino, ¿a quién va a usar? A ti, ¿verdad? Tenemos esta idea rara de que Dios un día va a usar a nuestros hijos así como que de forma sobrenatural, ¿verdad? La vida normal, de repente Dios escoge a uno de tus hijos y se lo lleva a servir. No, bíblicamente no es así. Aunque lo puede hacer Dios, este no es el camino que está aquí registrado. Si Dios quiere usar a tus hijos, primero te va a enseñar a ti, ¿verdad? Y si tú eres negligente en tus responsabilidades para con Dios, tus hijos van a aprender que ser cristiano es cuestión de venir a la iglesia, escuchar algún sermón, cantar algunas canciones, venir a los eventos, irte a tu casa y vivir la vida normal. Y entonces entorpeces completamente el camino de tus hijos. Porque esto implicaría que el cristianismo es una especie de ritual o de religiosidad que se tiene que hacer para tener contento a Dios. Y encontré una aplicación muy útil en cuanto a esto. Leamos Deuteronomio 6, versículo 8 y 9. O sea, después de que nos dice que inculquemos sus palabras a nuestros hijos, nos dice el versículo 8 y 9: átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades, ¿verdad? Ahora, yo recuerdo mucho que recién empecé a caminar en los caminos de Dios. Una persona que en mi caso acababa de nacer de nuevo. Junto con mi familia nos habíamos acercado a las cosas de Dios. Lo primero que nos dijeron fue esto: llena tu casa de pasajes bíblicos. Y ahí tenías a mi mamá y a mi papá. Pescadito en el carro, el pan diario en la mesa, los pasajes esos típicos que no pueden faltar en las casas cristianas, ¿verdad? Y dicen, bueno, estamos cumpliendo este pasaje, ¿verdad? Y dices, si lo sacas de contexto, sí, porque esta no es la parte central del pasaje. Vamos a Mateo 23, versículo 1 al 7. Perdón. Mateo 23, versículo 1 al 7. Palabras de Jesús en cuanto a lo que los judíos hicieron con ese pasaje, porque lo interpretaron literalmente.
Y dejaron, por así decir, fuera el contexto del cual estoy hablando hoy. Dice, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Pausa. Jesús está diciéndole a toda una generación de personas que están acostumbrados a ver a los maestros de la ley, a los fariseos, a los que tenían estudios especiales, estudios muy profundos en cuanto a la ley de Dios. Para el pueblo ellos eran el máximo, el estándar de sabiduría, a quien debías acudir cuando buscabas a Dios. Y Jesús dice claramente, sí, ellos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, ¿verdad? De enseñarlos, guiarlos en las Escrituras, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican la verdad. Así que Jesús hace una separación, dicen lo que dicen es palabra de Dios, es correcto, pero lo que hacen es totalmente incorrecto. Así que se convierte en un problema, porque si tú les tratas de decir lo correcto, pero no lo haces, de nada sirve. Vienes a estar en esta misma categoría. Dice el versículo 4, atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Ahora, ¿qué es esto de las filacterias? Vamos al versículo 5, en la traducción lenguaje actual. Dice, todo esto lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. ¿Viste cómo Deuteronomio 7 y 8 lo llevaron literal? Átalas en tu mano, ponlas en tu frente. ¿Y qué hicieron? Se hicieron cajitas de cuero, o sea, blandas, ¿verdad? Imagínate tener una caja de piedra aquí, o de madera. Una cajita blanda con pedacitos de la Escritura escrita en las manos y en las frentes, para que todos vean y piensen que obedecen a Dios. Pero Jesús siempre tachó esto de hipocresía. Así que no seas un padre hipócrita, que al no hacer lo que nos corresponde, de estudiar, de escudriñar, de profundizar, de memorizar, de entender, de masticar la palabra de Dios, de buscar obedecerla, y entonces inculcarla a nuestros hijos. Como no hacemos eso, decimos, mira, la Biblia dice así, lee esto, haz esto, y tú no lo haces. Y tus hijos aprenden tu religión. Y van a venir a la iglesia, y se van a congregar, y van a parecer que son cristianos aquí, pero cuando se vayan a tu casa, ellos saben que tal como tú lo haces, ahí pueden ser quienes realmente son. ¿Verdad? Es una pregunta muy simple. ¿Cuántos leen la Biblia? No leerla nada más así, sí. No, escudriñarla y profundizar en ella. Estoy seguro que casi nadie. ¿Verdad? ¿Por qué? Ahora, pues por parte tuya te puedo decir que negligente. Lo preocupante es que va a pasar con tus hijos porque tú no estás haciendo lo que corresponde. Y sabes que si tú no inculcas la instrucción correcta a tus hijos, alguien más lo va a hacer. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué razón Dios querría que estuviésemos siempre inculcando sus palabras a nuestros hijos? Vamos a Deuteronomio 4:6. ¿Qué piensa Dios de su escritura? ¿Para qué nos sirve? Este es el punto que debemos entender para sacarlo de una religión. Dice Deuteronomio 4:6, obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellos oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Así que Dios mismo nos dice, en este pasaje como en muchísimos proverbios, que la sabiduría y la inteligencia vienen de estudiar su palabra. ¿Verdad? Tus hijos necesitan un padre sabio e inteligente. Obviamente que también provee para su casa, pero sobre todo la sabiduría y la inteligencia que debe
de fluir de parte de Dios hacia ti y luego de ti hacia tus hijos. Y entonces tus hijos, aunque hayan tenido carencias, porque si te esforzaste todo lo que puedes, pero estás limitado y no hay forma de traer más sustento a tu casa, no hay forma de decir lo mismo de la sabiduría, ¿verdad? Porque la sabiduría Dios la regala gratuitamente a los que son suyos. ¿No dice el proverbio que clama la sabiduría a las calles para que el necio se vuelva entendido? Así que podremos tener muy buenas razones, y lo digo con toda franqueza. Como humanos, como hombres, estamos limitados. Quizás no vas a traer el sustento que tu familia quisiera tener. Quizás a veces ni siquiera el que necesitan tener en su totalidad. Pero la sabiduría y la inteligencia que fluye de la palabra de Dios no debiera faltarles en ningún momento. Hoy nuestra cultura pretende enseñarnos o imponernos que debemos dejar que nuestros hijos decidan por sí mismos, ¿verdad? Se están empezando a meter en los libros de texto de los niños de kinder, primaria, información sobre la ideología de género. Muchos están tratando de impedir que los padres influencien a sus hijos y que los guíen de manera que rechacen la ideología de género y muchas cosas de las cuales la sociedad se jacta de libertad, cuando realmente solamente están metiéndose en cada vez más problemas. ¿Sabían que en Colombia ya hay el primer matrimonio conformado por 3 hombres? No nada más hablas de matrimonio homosexual, sino polígamo, autorizado por la ley. 3 hombres se casaron. Era la consecuencia lógica, ¿verdad? Si para casarse lo único que se necesita es amor y no tienes el fundamento bíblico que enseña claramente que es un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, si eliminas ese fundamento y ahora el matrimonio es definido por el amor, ¿qué impide que se casen 3 hombres? Es más, ¿qué impide que se case un hombre y un perro? No hay nada que lo impida. Y pretenden enseñarle a nuestros hijos que eso es normal, ¿verdad? Y cada vez que van a la escuela les van a meter esa información. Cada vez que ven las redes sociales, ahí está la información. Cada vez que ven sus programas favoritos, ahí está el ejemplo de los matrimonios gays, ¿verdad? Reconocemos que todo ser humano tiene el mismo valor intrínseco. No hay humanos inferiores ni superiores, todos valemos lo mismo. Pero si tú no estás inculcándole a tus hijos lo que has aprendido de la Escritura, alguien más les está inculcando todo lo contrario a lo que la Biblia enseña. ¿Y sabes qué? Podrás hacer marchas para quejarte, podrás hacer asociaciones anti lo que tú quieras, y no va a funcionar a menos que hagas la parte que a ti te corresponde. Podrás tenernos en los padres de familia gritando en las calles que nos oponemos. ¿Tú crees que eso va simplemente a revertir la educación que están recibiendo tus hijos por muchísimos medios? Claro que no. Puede apoyar al bloquear algunas leyes o darles reversa, pero jamás va a reemplazar o va a solucionar el problema de la negligencia de los padres que no están inculcando su sabiduría. Lo que ellos han obtenido no se lo están inculcando a sus hijos. No hay nadie limitado como para que no pueda recibir sabiduría, porque Dios no tiene límite, ¿verdad? Así que aquel que realmente ama a sus hijos y tiene la capacidad de generar dinero va a tener que ser tan sabio como para decir, aunque pueda tener la capacidad de generar más dinero, si eso implica quitarle tiempo a mi familia, no lo voy a hacer. Si eso implica que no tengo tiempo para estudiar y para inculcárselo a mis hijos, entonces no lo voy a hacer, aunque pueda. Aunque la sociedad te tache de mediocre, que pudiendo tener más no tienes. No, es que no es eso lo que debes de acumular, porque nada de eso te vas a llevar. Es la sabiduría que tienes que inculcarle a tus hijos. El tiempo que tú inviertes en profundizar en la Escritura y no dejarlo como una religión, no dejarlo con venir simplemente, no dejarlo como una especie de ritual, sino algo que tú profundices, que tú logres entender de manera que puedas transmitírselo de forma fácil a tus hijos, a su nivel, con sus palabras.
Eso es lo importante para un padre. Para lo demás, Dios dijo, no te preocupes por qué habéis de comer, ni qué habéis de vestir, ni dónde vas a vivir. Los que se preocupan de eso son los incrédulos, porque tu Padre Celestial sabe de lo que tienes necesidad. ¿Verdad? Así que deja de ir tras el bienestar material. Eso es lo que hacen los incrédulos. Quien realmente ha conocido a Dios sabe que cuando Jesús enseña la parábola de la gran perla, la perla de gran precio, aquel mercader que la encontró vendió todo lo que tenía con tal de tenerla. Aquel que se encontró arando en un terreno que no era de él, se encuentra un tesoro escondido, vende todo lo que tiene para comprar ese terreno y tener ese tesoro. Si Dios te ha hecho nacer de nuevo y te ha dado entendimiento sobre el único libro que te puede dar sabiduría e inteligencia, ese debe ser tu máximo tesoro. Y debes estudiarlo, meditarlo, entenderlo, memorizarlo, aprenderlo, para que puedas inculcárselo a tus hijos. Si has hecho eso, te aseguro que aunque haya habido carencias en tu casa, que aunque tus limitaciones hayan afectado a tu familia en lo económico o en lo material, aún así podrás ver la mano de Dios en tus hijos, en ti, en las cosas que realmente son valiosas. Créeme, te lo digo desde hijo, muchas cosas mis padres, a pesar de su esfuerzo, no me las pudieron dar, pero se me olvida. Realmente lo que queda grabado es el tiempo que pasé con ellos. Si jugábamos o no jugábamos, si convivíamos o no, si estuvieron allí en los momentos difíciles, si me apoyaron a seguir adelante, si me aconsejaron y funcionó su consejo. Todo ese tipo de cosas van formando mi carácter y esa no las compra el dinero. Claro que puedes aconsejar a tus hijos, aún sin estudiar la Biblia, pero ¿qué clase de consejo les vas a dar? Si Dios te ha permitido entender y comprender su escritura, hagamos nuestra parte, confiando en que Dios hará la suya. Así que, si la Biblia enseña que una de las principales muestras de la autenticidad de un cristiano, una de las principales señales que demuestran que verdaderamente eres hijos de Dios es la disciplina. Pidámosle disciplina hoy a Dios. Créeme, aunque ames lo que haces en tu trabajo, no puede estar encima del amor hacia tus hijos. Hay una jerarquía bíblica que ya no tengo el tiempo de explicar, solamente se las voy a mencionar. Hay 5 puntos que todos interactuamos. 5 prioridades que deben estar en el orden correcto y de aquí aprendemos algunas. Número 1 es tu relación con Dios. Está por encima de tus hijos, por encima de tu esposa, por encima del trabajo. ¿Por qué? Porque si tú no estás bien con Dios, nada de lo que hagas con los demás va a ser útil. Nada de lo que hagas con los demás va a servirles. Así que mi primera prioridad es Dios y yo. Mi segunda prioridad es mi esposa. ¿Verdad? Gracias. Si yo amo mucho a mis hijos y me entrego por ellos, pero no amo a mi esposa como debo, estoy enseñándoles cómo ser un mal padre. Amoroso, pero mal padre. ¿Verdad? Así que aún antes de mis hijos está mi esposa. Porque si ellos ven cómo trato a mi esposa, y tengo hijas, van a buscar que un hombre las trate como tú trataste a su mamá. ¿Verdad? Estás poniendo la vara cada vez más alta. No cualquier pelagato va a venir a decirle que las ama y las va a convencer. No. Ellas están acostumbradas a ver cómo un hombre de Dios cuida a su esposa y no van a aceptar menos que eso. ¿Verdad? Y si tienes hijos, tus hijos van a empezar a aprender cómo se debe tratar a su esposa. Y cuando se case, te aseguro que va a imitarte. Y así como vio que tú tratabas a su mamá, él va a tratar a su esposa. Así que por eso es más importante, bíblicamente hablando,
tu relación con tu esposa antes que tu relación con tus hijos. Así que es primero Dios y tú, luego tu esposa y tú, y luego tus hijos. Si tú estás bien con Dios y tratas bien a tu mujer, ahora les enseñas a tus hijos lo que has aprendido. Convives con ellos y los amas. Y se cierra el círculo de lo que la familia es. ¿Verdad? Ahora el trabajo. El trabajo viene después de los hijos. Porque es cierto que hay que proveer, ¿verdad? Pero aún cuando no hay dinero, la familia puede estar en paz, confiando en la provisión de Dios. Aún cuando no hay dinero, a veces son los momentos más gratos que quedan en familia. Porque en lugar de irnos al cine o irnos a pasear, nos quedamos a jugar un juego de mesa. Porque no había dinero. Pero para ellos se convierte en un momento muy grato, un momento de diversión muy agradable, de manera que el dinero ni siquiera hizo falta. ¿Verdad? El trabajo es la cuarta opción y la última es el ministerio. ¿Por qué el ministerio al final? ¿No debiese ser lo primero? Claro que no. Si tú lees 1 Timoteo 3 o Tito 1, dice claramente que si no sabes gobernar bien tu casa, no puedes servirle a Dios en la iglesia. Si no tienes en orden primero los primeros 4 puntos, no eres útil en la congregación. Así que no confundamos nuestras relaciones poniendo el trabajo primero y luego el ministerio. O hay quienes primero ponen el ministerio, luego el trabajo, y como están tan ocupados con esas dos, ni siquiera le dan tiempo a su esposa ni a sus hijos, y su relación con Dios lo dejan en último lugar. Esos son errores de cristianos, ¿verdad? No lo hagas. Aprovechemos la oportunidad. Si tu familia piensa en el Día del Padre y lo piensa como un momento de felicidad, vas bien, ¿verdad? Dicen, es el Día del Padre. Hay que hacer algo. ¿Qué hacemos? Pues quién sabe, pues ya cómprale una pizza, algo, para salir del compromiso. ¿Nunca has sentido algo así? Cuando tienes que celebrar a alguien por compromiso, no de tu papá, de otra gente. Nunca has tenido que decir, hay que hacerlo porque es el día, hay que subir la foto al Face de perdido. Qué triste que haya hijos que piensen así de su padre. Qué triste que hay hijos que ven que su mamá dice, ahí viene el viejo otra vez. Estoy más a gusto cuando está trabajando. ¿Verdad? Entonces el Día del Padre se convierte en el día de aguanta a tu padre. No, si hoy tu familia se acuerda de ti, hay 2 opciones, 2 posibilidades nada más, ¿verdad? Porque era un evento en la iglesia y tenían que venir, o porque realmente están contentos de que estés con ellos. Pero en cualquiera de las 2 posibilidades, necesitamos pedirle hoy a Dios que nos discipline, que nos controle, porque somos muy necios. ¿Estamos de acuerdo? Porque nos dejamos llevar por la apariencia, porque queremos tener lo mejor en casa, cuando todo eso está al final de cualquier lista que puedas hacer bíblica. ¿Verdad? Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Si tú eres hijo o esposa y hoy es el día de aguanta a tu padre, aguanta a tu viejo, yo sé que vas a orar con mucha fe para decirle, Señor, disciplínalo, Señor. Cámbialo. Rómpele ese duro corazón. Destrúyelo completamente de manera que no le queden ganas de vivir así y sea totalmente transformado. Que a pesar de los años que le ha regado y le ha hecho mal, hoy puede empezar de nuevo porque ya sabe. ¿Verdad? Si eres uno de los que están contentos porque tienen a su papá y realmente sienten alegría y les nace celebrarlo, aún así pidámosle a Dios, no dejes que se desvíe del camino. Vara, ¿verdad? Es lo que dice Dios que hace con sus hijos. Pobrecito es mi papá. No, con mayor razón.
para que sea un buen padre. Y por lo mismo que yo soy hombre y padre de familia y sé lo necios que somos, vamos a pedirles, pero que les duela, que los deje marcados de por vida, para que nunca se les olvide que primero es su familia. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Fíjate bien lo que vamos a pedir, ¿verdad? Si de repente ves que Dios empieza a tratar con tu viejo o con tu papá y empiezas a verlo emproblemado y desesperado y que no piensa que no hay salida, entonces entiende que tu oración fue respondida. ¿Verdad? Porque es en esos procesos cuando nos vemos obligados a buscar a Dios. Es en esos procesos cuando dejamos de confiar en nosotros mismos. Es en esos momentos cuando nos reconocemos débiles e impotentes y tenemos que buscar a Dios. Por eso lo pedimos. ¿Verdad? Vamos a orar, Señor. Entre los padres de familia que tenemos entre nosotros, que tú conoces perfectamente cómo son, sabemos que hay padres que están avanzando, que han sido transformados, que se esfuerzan por educar a sus hijos, pero también sabemos que hay padres muy negligentes, que están totalmente confundidos en sus prioridades, que están buscando cosas que no son importantes y han sacrificado lo más valioso. Señor, en ambos casos te pedimos misericordia. El que va caminando bien, concédele seguir caminando bien, Señor. No permitas que sea desviado por las apariencias o por los deseos internos que pueda tener. Concédele mantener una mente concentrada en ti. Concédele entender cuando escudriñe tu palabra, que se sienta por eso mismo motivado a buscar más. Que si alguno entre nosotros no entiende, busque la ayuda en otro, dentro de la iglesia, en algún libro. Algo que le pueda ayudar a avanzar en el entendimiento de tu palabra, Señor. Sabemos que cualquier libro que podamos usar nunca, jamás reemplazará la Escritura, pero algunos a quienes les has concedido el don han escrito sobre cómo resolver asuntos complicados. Concédenos desde esa perspectiva ser apoyados por aquellos que quizás ya no están entre nosotros, pero que les concediste sabiduría, Señor, para que podamos ser instruidos en tu palabra. Aquellos que están extraviados y que no han entendido el orden correcto de lo que enseñas en tu Escritura, trata con sus vidas, te lo pedimos. Trátalos como hijos, Señor. Disciplínalos, azótalos con vara, como tú has prometido que harías con tus hijos, para que sea corregido él y sus hijos reciban bendición, para que sea corregido él y sus hijos reciban la instrucción que necesitan para enfrentar el mundo que nos rodea, para permanecer firmes, Señor, en ti, en la esperanza que has depositado en nosotros. Señor, que nuestros hijos puedan ver en nosotros un verdadero hombre de Dios, que no reciban instrucción de parte nuestra en cuanto a religiosidad, en cuanto a la hipocresía. Señor, si estamos conscientes que no hemos hecho nuestro trabajo, concédenos no disimularlo entre nuestros hijos, reconocerlo y hacer algo al respecto. Si nuestros hijos nos preguntan algo que no entendamos, Señor, que no nos dé vergüenza decir que no entendemos, que no tratemos de decir cualquier otra cosa con tal de salir bien librados, que podamos reconocer, no lo entiendo, pero dame oportunidad de investigarlo y te lo explico. Concédenos ver siempre, Señor, la necesidad que hay en nuestros hijos de tu palabra. Concédenos dejar de pensar en nosotros mismos y buscarte a ti, no solo por nosotros mismos, sino por el bien de nuestros hijos. Concédenos ser un buen esposo, para que nuestros hijos y nuestras hijas vean el modelo correcto de un padre, de un esposo, para que nuestras hijas entiendan que no deben aceptar nada que no sea el amor de un hombre de Dios. Señor, en medio de tanta presión cultural, confiamos en que tú estás con nosotros y nos ayudarás a permanecer firmes. Por eso te pedimos sabiduría. Por eso te pedimos inteligencia, la que proviene de tu palabra. Pon el querer como el hacer, como decía el apóstol Pablo, en nosotros, para buscar de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, doblegar nuestras emociones a ti, para que nuestros hijos sean beneficiados, Señor. De antemano,
que nuestros hijos siempre puedan ver que a pesar de lo que hagamos, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, cualquier cosa que hagamos correcta, que siempre quede claro que proviene de ti y para ti, Señor. Que solo somos siervos inútiles, para que ellos también aprendan que siempre, sobre todas las cosas, la gloria es tuya. Gracias de antemano. Amén.